La palabra del Señor en Romanos, capítulo 10, versículo del 1 al 17. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, refiriéndose a los judíos, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios, que se revela en el Evangelio, y procurando establecer la suya propia, la que viene por las obras, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? ¿Dónde lo dice? En Deuteronomio. Pablo aquí solo cita: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo está dando la interpretación. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él, en el Mesías, que vendría y que ya llegó, no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todas, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Observen, otra cita. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien, o se puede traducir correctamente, y creo que es mejor, y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. No solo el que se predicó aquí, en la epístola, sino lo que se predicó en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, cita el Antiguo Testamento: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio en Isaías. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Muy bien. Los tratos de Dios con los hombres se llevan a cabo sobre la base de dos pactos: el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Ambos pactos corren paralelamente a lo largo de la historia. Uno es distinto al otro. El pacto de obras originalmente fue revelado por Dios a Adán en el huerto del Edén. Dios hizo una promesa de vida. ¿A quién? A Adán. Adán y a su descendencia. Él prometió confirmar a Adán y a su simiente en el estado que Dios creó al hombre. Si Adán obedecía el mandato de Dios, el pacto sería entonces, y la promesa del pacto, confirmado. Ese es el pacto de obras. Ahora, el pacto de la gracia es el acuerdo entre Dios y el Padre, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, con la aprobación del Espíritu Santo, en el que Dios el Padre promete a su Hijo eterno la salvación eterna
por gracia, mediante la cruz, de todo su pueblo, de su pueblo elegido, tanto israelitas como también gentiles. ¿En quién tenían que creer aquellos que vivían en los tiempos del Antiguo Testamento? En el Mesías prometido. ¿Cuándo se prometió? Génesis 3:15. Allí se hace la promesa de que alguien vendría de la simiente de la mujer a destruir las obras del diablo. Y la simiente de la mujer, según Gálatas, como veremos hoy, no es otro que el Señor Jesucristo. El segundo Adán, es decir, el último Adán, 1 Corintios 15. La semana pasada mostramos que el pacto de Sinaí, el pacto que Dios dio en aquel monte, no es una nueva administración o revelación del pacto de gracia, sino una ratificación, y cuando uso la palabra ratificación me refiero a confirmación, una ratificación o confirmación del pacto de las obras. El pacto de Sinaí es una ratificación o confirmación del pacto de las obras. Siguiendo el artículo del doctor Peter Masters, consideremos algunos pasajes del Nuevo Testamento que diferencian entre la ley y la gracia, las obras y la justificación por la fe. Esto nos ayudará a ver que el pacto de Sinaí no es otra administración o nueva administración del pacto de la gracia. En Romanos capítulo 10, Pablo muestra que Moisés predicó el evangelio al pueblo israelita. Le predicó el evangelio de la justicia que Dios imparte al pecador por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, es decir, antes que viniera el Señor Jesucristo, a él se le predicó o recibió el evangelio, las buenas nuevas. Y por esto creyó. Abraham conocía y esperaba también al Mesías, el cumplimiento de Génesis 3:15. Él creyó y fue por la fe que fue justificado antes de Dios revelar el pacto de las obras, como se reveló en Éxodo capítulo 20 en adelante. Pablo cita de Deuteronomio 29 y 30. Allí Moisés predica a Israel el evangelio de la justicia que Dios imparte al pecador por la circuncisión, es decir, la circuncisión del corazón, es decir, por la fe y el arrepentimiento. Esto muestra que el pacto de la gracia es el remedio opuesto a la condenación que es el resultado de no cumplir las exigencias del pacto de las obras. El pacto de las obras dice, haz esto y vivirás. Si no lo haces, morirás. Dios le dijo a Adán, haz esto. Te voy a dar a comer del árbol de la vida. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Adán desobedeció. Entonces no fue confirmado en un estado de vida en el que Dios lo creó, sino todo lo contrario. Murió en ese mismo momento. Espiritualmente murió. Y eso trajo consigo la muerte física y traerá la muerte eterna. ¿Cómo puede ser el hombre rescatado de eso? Ahí está, el pacto de las obras. Adán, hay esperanza para ti.
Hay esperanza para ti, Abraham. Hay esperanza para ti, Noé. Hay esperanza para el pueblo de Dios redimido. Adán, si tú no obedeces, morirás. La desobediencia a la ley divina siempre resulta en condenación y muerte, a menos que el pecador sea librado de esa condenación mediante la gracia, el pacto de la gracia. ¿Cómo fue Abraham salvado y justificado? Mediante el evangelio que comenzó a proclamarse en Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. El hombre ya ha caído de su justicia, santidad original y de su conocimiento, de ese estado de conocimiento perfecto de Dios. No exhaustivo, pero perfecto. ¿Y qué sucede? ¿Cómo habrá esperanza para el hombre? Versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. No entre Adán y Eva, sino entre la serpiente, el diablo. Y pondré enemistad entre tú, el diablo, y la mujer, entre tu simiente, los hijos del diablo, y tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Y su simiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Pues los versículos que le siguen explican. Se trata de Cristo. Él, Cristo, te herirá en la cabeza, él que aquí se conoce como la simiente de la mujer, y tú lo herirás. Es decir, el Mesías herirá a la serpiente en el calcañar. Jesucristo vendría a deshacer las obras del diablo. Génesis 3:15. Y esto es confirmado con otros pasajes de las Escrituras. Gálatas capítulo 3 nos habla que la simiente es Cristo. Muy bien. Dios prometió un Salvador que destruiría las obras del diablo y libraría al hombre de la muerte y la condenación que produce el pecado. En Gálatas capítulo 3, vayan a Gálatas, quédense ahí, que vamos a hablar de ese texto por un rato. En Gálatas capítulo 3, Pablo señala que el Evangelio le fue revelado a Abraham, versículo 8. Y las Escrituras, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano el Evangelio. La Biblia de las Américas dice las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Eso mismo, las buenas nuevas. Anunció de antemano el Evangelio ¿a quién? A Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿En qué sentido? En que en medio de la simiente de Abraham vendría ¿quién? Ese mismo, el Salvador del mundo, Cristo. Observe, a Abraham se le anunció el Evangelio, es decir, Dios perdona y declara justo al pecador, no por sus obras, sino por la fe. Abraham conocía del pacto de las obras, pero sabía que por obras nadie puede ser salvado. Entonces hubo necesidad de que se le predicara el Evangelio. El Evangelio es la proclamación de que Dios en Cristo perdona y declara justo al pecador en la justicia de Jesús. La salvación no es por obras, sino por la fe. Perdón.
Es decir, versículo 11, que nadie es justificado ante Dios por la ley, por la obediencia a la ley. Eso es obra. Es otra forma de decir obras. Nadie, ni antes ni después del Calvario, nadie, hay un solo camino, hay solo una forma de salvación, que nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo vivirá por la fe. Comienza a vivir una nueva vida que se muestra en la fe. El hombre escucha el Evangelio, es regenerado y como fruto de esa regeneración, de esa vida que viene, que usted no la puede separar de la fe, ¿qué sucede? El hombre es salvo. La ley no tiene ningún poder para subyugar las tendencias pecaminosas del hombre. Le invito. Lo que más puede lograr el hombre es llegar al punto donde no peca exteriormente. ¿No es esto lo que le dijo el joven rico a Jesús? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nadie me puede acusar ¿de qué? De desobediencia a la ley. Yo no he adulterado. Externamente eso es así, pero internamente era un codicioso. Y eso fue lo que el Señor le mostró al aplicarle la ley, porque por medio de la aplicación de la ley viene el conocimiento de ¿qué? Del pecado, de nuestra ruina espiritual. No, la ley no tiene poder para subyugar las tendencias pecaminosas del corazón. Puede que el hombre viva una vida moral, pero en su corazón sí ha pecado contra Dios. La ley no puede destruir el poder del pecado en el hombre. Romanos 8:3. ¿Cómo pues podrá el pecador alcanzar la máxima bendición, ser justo en la presencia de Dios, ser aceptado por Dios? La respuesta correcta y válida en ambas dispensaciones, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en esos tiempos, ¿cómo pues podrá el pecador alcanzar máxima bendición? Ser justo en la presencia de Dios, sea en la dispensación del antiguo o la del nuevo pacto, o para toda la raza y nacionalidad, sea gentil o injusto. La única manera es esta, la que se le predicó a Abraham y Pablo ahora predicaba a los romanos. El justo por la fe vivirá. El justo oye el Evangelio. Esta palabra viene con un llamado eficaz. Ese llamado eficaz viene consigo con la regeneración, la vida que da la fe, y el hombre viene a ser justificado en realidad, objetivamente, delante de Dios, por medio del ejercicio de lo que esa vida le ha dado y le ha traído al oír el Evangelio. La fe, por la fe creyó para salvación. La justificación, no por obras. Es el hombre que ha puesto toda su confianza en Dios, confiando incondicionalmente en Él y aceptado con alegría de corazón la provisión de gracia que ha hecho su Padre misericordioso para su salvación. Ese hombre es
el que vivirá. Es Él, digo, y Él solo que vivirá. Este vivir consiste en cosas como gozar de la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Tener comunión con Dios, Juan 17:3. Regocijarse con gozo inefable y glorioso, Primera de Pedro 1:8. Siendo transformado en la imagen del Señor de gloria en gloria, según los Corintios 3:18. Luchar por ser una bendición espiritual para otros, para la gloria de Dios, 1 Tesalonicenses 3:8. Si tan solo los judaizantes hubieran puesto más atención a la palabra de Dios y si la hubieran aceptado, habrían sabido que no es por confiar en sus propios razonamientos o logros que el justo obtiene bendición de vivir, sino solo por la fe. Y esa fe es una fe viva. Y esa fe es una fe que se manifiesta mediante las obras. ¿Qué clase de obras? Obras de obediencia. Estas son las evidencias de que ya se posee la fe y la salvación. El evangelio predicado a Abraham nos enseña que los creyentes del Nuevo Testamento son justificados del mismo modo que el patriarca por la fe. Los que son justificados por la fe, sea en los tiempos del Antiguo como en el Nuevo, se convierten en los hijos espirituales ¿de quién? De Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Por consiguiente a saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si usted es hijo de Abraham por la promesa, usted entonces es heredero de todas las bendiciones prometidas por Dios al pueblo de Israel. Versículo 9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Pero aquellos que confían en las obras de la ley de Moisés están bajo maldición. Gálatas 3:10 y 11. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas, esto es algo absoluto, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se está refiriendo a salvación, se está refiriendo al pacto de las obras. El que intenta hacer eso recibe maldición, está bajo maldición. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas, y como no puede permanecer por su pecado, entonces ni puede hacerla como Dios demanda a perfección. Entonces, la única forma de esa persona ser salva no es por sus obras, es por la fe en Cristo. Versículo 11, y nadie es justificado ante Dios por la ley. Las personas preguntan, ¿cómo puede ser que Abraham tuviera el pacto de gracia, pero después llegara a la ley que solo puede condenar? ¿Niega la ley la promesa de la gracia? El apóstol Pablo afirma que la ley no puede abrogar la gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde, después de Abraham, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular que la promesa. Volvemos otra vez a lo mismo, estamos en Génesis 3:15. Cuando llegó la ley, es decir, la ratificación del pacto de las obras, eso no abrogó lo que ya existía.
¿Qué era lo que existía? Salvación por la fe. Abraham creyó y fue salvo. La ley no puede invalidar la promesa porque la gracia seguirá predicándose, porque el pacto de la gracia operaría junto a la ley. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? La respuesta, versículo 19, Gálatas 3, miren sus Biblias. Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente. ¿Qué simiente es esta? Versículo 16, Cristo. Gálatas 3:15, Gálatas 3:16. Cristo, la sombra de la ley escrita en el corazón de los hombres, tenía que ser definida en palabras y publicada formal y oficialmente. Estos principios servirían para mantener a Israel lejos del paganismo. También enseñaría a los hombres su pecaminosidad y necesidad espiritual de salvación y le conduciría a Cristo y a la gracia, versículo 24 del capítulo 3, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Dr. Masters añade a esto: a lo largo de Gálatas 3 se habla de la ley como lo opuesto a la gracia. La ley es débil, mientras que la gracia es fuerte para salvar. La ley condena, mientras que la gracia justifica. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nunca habría insinuado que la ley fuera otra administración de la gracia. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nunca habría insinuado que el pacto que se le dio a Moisés, la ratificación del pacto de obras, fuera otra administración del pacto de la gracia, porque una cosa se opone a la otra. Hermanos, no estamos tratando, cuando hablamos de esto, de criticar, por criticar, la teología católica romana. No, es que la teología católica romana en cuanto a la salvación o la soteriología se opone a la gracia, se opone al Evangelio. No solo hoy, sino en los días del Señor Jesucristo y aún más en los días de Abraham, porque hay una sola forma de ser salvo, siempre ha sido y será por la fe en Cristo, el Salvador prometido. No estamos diciendo con esto que las personas en el Antiguo Testamento conocían todo lo que tenían que conocer acerca de Cristo, pero sabían suficiente para creer en el que vendría y basado en eso recibir la salvación. Otro pasaje bíblico que muestra el abismo sin fondo entre la ley y la gracia es Hebreos capítulo 6 al capítulo 8. En el capítulo 8, vayan allí, versículos 7 al 10, voy a leerlo. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, refiriéndose al pacto de las obras. La ratificación del pacto de las obras, el pacto en Sinaí. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, si usted pudiera haber sido justificado por las obras, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos o reprendiéndoles, él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es una expresión y revelación del pacto de las obras, no, del pacto de la gracia. El nuevo pacto
es expresión y revelación, el pacto de gracia del nuevo pacto, el segundo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los hombres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, porque este es mi pacto que yo haré con la casa de Israel, el nuevo pacto, ratificación del pacto de gracia. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Observen esta promesa, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso se repite una y otra vez en los varios pactos que Dios hace en lo que respecta al pacto de salvación. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Concluye Masters, a la luz de estos pasajes, ¿cómo podría considerarse que la ley de Moisés sea una administración de la gracia? La verdad es que la gracia corre al mismo tiempo que la ley. Una cosa no es la otra. Son dos cosas distintas, son dos pactos distintos. Uno se opone al otro. La gracia resplandece con creciente gloria a medida que las nuevas promesas y profecías añaden a todo lo que se conoce de ella hasta que Cristo sea plenamente revelado. Entonces, el aspecto ceremonial de la ley, que se ha quedado obsoleta, está preparada para desvanecerse. Sin duda, la gracia empezó a anunciarse en el huerto del Edén. Comenzó a anunciarse y a salvar en el huerto del Edén. Yo soy uno de esos que cree que Adán, el primer Adán, lo encontraremos en el cielo. Por esto él esperaba con fe la promesa. Así también Eva, porque donde abundó el pecado, aleluya, nada puede contra el poder de la gracia. Vemos la gracia justificando a Abraham y a los patriarcas. Luego Moisés predica sobre esta gracia mediante un pacto alternativo en Moab, Deuteronomio 30. Deuteronomio 29, versículo 1, y sigue con Deuteronomio 30. Este pacto es diferente al pacto que Moisés dio al pueblo de Israel anteriormente, Éxodo 20. El pacto evangélico que Moisés revela a Israel, que es otra revelación y manifestación del pacto de la gracia. Repito, el pacto evangélico que Moisés reveló a Israel es otra revelación, expresión, manifestación o ratificación del pacto de la gracia. Continúa en David, se reafirma en los profetas y finalmente adopta el lugar supremo de la gloria con la obra redentora del Señor Jesucristo, sellado este nuevo pacto con la sangre que Él vertió, que es la revelación final del pacto de la gracia. Ahora, el artículo del doctor Masters concluye señalando los beneficios espirituales que recibe cada creyente. Los beneficios espirituales que recibe cada creyente cuando entiende los pactos divinos. En primer lugar, esta perspectiva bíblica provee una visión clara de cómo Dios trata a la humanidad
para conservar su propia santidad. Es decir, Dios no salva al hombre siendo indiferente a su santidad. El que viola el pacto de obras, la única forma de salvarlo, que es consecuente con la santidad divina y su justicia, es el pacto de la gracia. Esta perspectiva o visión bíblica de los pactos provee una visión clara de cómo Dios trata a la humanidad para conservar su propia santidad y para explicar el fundamento sobre el cual Él trae juicio o salvación al hombre. En segundo lugar, los pactos divinos muestran que cualquier relación del hombre con Dios, Él es el que la inicia. Es decir, Dios es el que inicia tal relación, no el hombre. Aún en el huerto no lo ven. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? En vez de correr e ir hacia Dios, salió huyendo. Perdón, me sale de vez en cuando el jibarito. Salió huyendo de la presencia de Dios. Dios tuvo que hacer algo. Él tomó la iniciativa. Adán, ¿dónde estás? Confrontación con el pecado. Una sola pregunta. Déjate de cosas. La única forma de salvarte es a través de la simiente de la mujer, Cristo. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Le amamos a Él porque Él primeramente nos amó a nosotros. Los términos de esa relación entre Dios y el hombre los inicia y los establece Dios. Él es el soberano absoluto. Él es el que siempre obra el querer como el hacer según su beneplácito. La salvación no es del hombre, no es de las obras del hombre. No es lo que Dios vio que el hombre iba a hacer en el futuro. La salvación de principio a fin es de Dios, es de Jehová, es del Dios del pacto. La visión bíblica de los pactos, en tercer lugar, muestra los atributos de la soberanía y benevolencia de Dios, su justicia, su misericordia, su poder y su fidelidad inmutables. Dios no cambia. Esto es como te voy a salvar. Así lo hizo en el Antiguo Testamento o en los tiempos del Antiguo Testamento, y así lo hace en los tiempos del Nuevo Testamento, y así lo ha seguido haciendo y seguirá haciéndolo hasta que venga Cristo. En cuarto lugar, muestra que Dios cumple ciertamente todas las promesas y que nuestra seguridad espiritual se basa en un juramento solemne e inquebrantable. Hebreos 6, versículo 13 al 20. Ustedes hoy están aprendiendo más teología que en ciertos seminarios, donde dan títulos de doctor. Hebreos 6, versículo 13 al 20. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Pero Dios no puede hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque el universo, como ninguna entidad, es mayor que Dios. Los hombres juran por uno mayor, es decir, Dios. Y para ellos un juramento dado con confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de ¿qué? De la promesa que empieza ¿cuándo? Génesis 3:15. Deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
Seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Pónganse en la epístola. Estas personas están titubeando, vacilando, están perdiendo todas sus cosas por causa del cristianismo y el evangelio. Y la epístola se escribe, le dice, no hagan eso. ¿Por qué? Porque vuestra salvación, a pesar de que ustedes son afligidos, pierden muchas cosas, está segura. Está segura. ¿Cómo es esto? Por el juramento. Dios juró. Juró por sí mismo. Porque no hay otro mayor que Él. Es decir, muera yo y deje de existir si no cumplo tal cosa. Tu salvación no se pierde, porque está respaldada por el juramento de Dios, sellada con la sangre de Cristo. Es necesario conocer teología, si no usted va a llegar a un pentecostalismo o a un catolicismo, que son ismos que se oponen a Dios. Para que seamos animados. Decía yo a alguien, un momentito, no puedo decirlo. Este pasaje bíblico presenta la esencia de lo que es un pacto divino. Es una promesa certificada, ratificada, confirmada con un juramento. Dios empeña su palabra con un juramento para garantizar en la forma más completa y segura el cumplimiento de su promesa, para fortalecer la fe y animarnos a nosotros los creyentes a perseverar en santidad, con esperanza, hasta el fin. Dios siempre cumple lo que promete. Nada ni nadie puede impedírselo, ni frustrar su propósito salvador en Cristo, ni su decreto eterno. En quinto lugar, la visión bíblica de los pactos divinos revela y muestra el fallo, la caída y la incapacidad del hombre, así como también muestran las maravillas de un Redentor y de la gracia de Dios. En sexto lugar, la visión bíblica de los pactos proporciona un profundo conocimiento del costo de la salvación. Esto no fue barato, costó la sangre de Cristo. Las exigencias de la ley muestran la escala de la justicia que Cristo debe ofrecer, así como la extensión de su expiación de las ofensas contra la ley. ¿Será posible que Dios me salve a mí, un ser tan contaminado por el pecado? No, yo tengo que hacer algo. No lo hagas, no podrás hacerlo. Entonces, ¿qué? Ve a Cristo. Cree en Cristo. La salvación no es barata. Costó la vida y la sangre de Cristo. En séptimo lugar, provee una clave, esa visión de los pactos, una clave para entender la totalidad de la Biblia. De esta manera, esto nos libra de las formulaciones humanas erróneas, como el dispensacionalismo de Scofield y el paidobautismo, entre otros ismos que afectan la Iglesia. Finalmente, conmueve nuestro sentido de obligación y de nuestra deuda como creyentes. Muestra que somos aceptados por Dios sobre la base de un costoso, inquebrantable y eterno pacto de gracia entre el Padre y el Hijo en la eternidad, base para la salvación de su pueblo en la historia. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de aquellos que levantaron la mano.
para la alabanza de la gloria de su gracia, no por obras, favor inmerecido, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias por ese pacto forjado en la eternidad para salvarnos, el pacto de gracia. Que estas cosas queden selladas en nuestras mentes, en Cristo. Amén.